Teleamazonas presenta 24 horas con Astrid Singre. Amigos de todo el país, bienvenidos a su emisión central de 24 horas en este sábado 25 de enero del 2025. Aquí arrancamos. Finalmente, la Corte Constitucional dejó sin efecto la ley antipillos que fue archivada en primer debate en el Pleno del Legislativo. Sin embargo, este órgano recalcó que el presidente Daniel Noboa puede presentar un nuevo proyecto de ley. La decisión fue tomada en las últimas horas. La Corte Constitucional confirmó que la ley antipillos promulgada por el presidente de la República, Daniel Noboa, no va más. Textualmente, el dictamen señala que este órgano determinó que el presidente no estaba habilitado para promulgar ni disponer su publicación en el registro oficial. Por tanto, la ley orgánica para la mejora recaudatoria a través del combate al lavado de activos tiene un vicio de inconstitucionalidad por la forma que es insubsanable y debe ser expulsada del ordenamiento jurídico. Recordemos que la polémica de esta ley surgió porque la Asamblea Nacional la archivó en primer debate. Aún así, el primer mandatario publicó esta norma en el registro oficial vía decreto ley, pero un mes después, la Corte Constitucional finalmente le dio la razón al legislativo. Implica que no se siguieron los trámites legislativos adecuados para promulgar esta ley. Entonces, básicamente lo que la Corte dictaminó es que como no se siguieron los procedimientos legislativos y precisamente porque el legislativo, en este caso la Asamblea Nacional, ya había archivado este proyecto de ley, el presidente no podía promulgarla automáticamente ante el registro oficial. Según el constitucionalista, que el primer mandatario haya publicado esta ley en el registro oficial no recae en sanciones. Además, la Corte Constitucional determinó que el presidente de la República mantiene intacta su potestad constitucional de iniciativa legislativa para presentar un nuevo proyecto de ley, si así lo estima pertinente. Entonces el presidente tiene a salvo su derecho de volver, en virtud de su facultad de colegislador, enviar un nuevo proyecto económico urgente si gusta hacerlo por exactamente lo mismo, y obviamente la Asamblea tendrá que darle tratamiento que establece tanto la Constitución como la ley orgánica de la función legislativa. Tras esta decisión, la Asamblea Nacional se pronunció mediante este comunicado, aclarando que no permitirán que a través de leyes se aumenten impuestos a los ecuatorianos. Recordemos que la ley antipillos que la Corte Constitucional deja sin efecto abarcaba impuestos para la compra y venta de vehículos usados, contemplaba sociedades anónimas en el fútbol y reestructuraba la unidad de análisis financiero y económico, algo que no va más. En Quito, Ismenia Solórzano, Teleamazonas. Y la Corte Constitucional hará un seguimiento a la sentencia sobre el superintendente de bancos y solicitó un informe al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por este tema. Escuche bien porque según expertos, la decisión incluso podría llevar a la destitución de varios consejeros de esta entidad. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sigue dando de qué hablar. La Corte Constitucional anunció la noche de este viernes que hará seguimiento a la sentencia del pasado 5 de diciembre de 2024 sobre el superintendente de bancos. Pues según el organismo, esta sentencia tiene el carácter definitiva e inapelable, además que es de inmediato cumplimiento. Se trata de la designación de Roberto Romero como superintendente de bancos, pero que sin embargo el 22 de enero los consejeros considerados de la Liga Azul, Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Lor, así como Nicole Bonifaz, votaron para que Raúl González asuma esta entidad. Lo que los últimos días y horas muestran es que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social incumplió lo dispuesto por la Corte Constitucional respecto a que no se pueden inobservar, tocar las situaciones jurídicas consolidadas del proceso de selección del nuevo superintendente de bancos. Y no solo eso, sino que los consejeros movieron la designación de Roberto Romero para el año 2027. Recordemos que Romero denunció este hecho a la Fiscalía, por lo que este viernes al mediodía fueron allanados los despachos de los consejeros de la denominada Liga Azul. Según Michelle Calvache, exintegrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, las actuaciones tomadas al interior de esta entidad culminarían con este escenario. ¿Qué pasa? Anteriores seguimientos que ha hecho la Corte Constitucional es sumamente claro. En el caso de los anteriores,
7 consejeros de participación ciudadana fueron destituidos en nuestro periodo. Fue destituido Allen Berbera. En este sentido, en los próximos días, una vez que se presenten los descargos, lo más probable es que se haga en este caso la destitución de los 3 de la Liga Azul más Nicole Bonifaz. Extraoficialmente se ha dado a conocer que este domingo a las 9 de la mañana se ha convocado a una sesión extraordinaria en el Consejo de Participación, en donde estaría previsto que las consejeras Yadira Saltos y Nicole Bonifaz reconsideren sus votos. Para confirmar estos datos solicitamos varias entrevistas, pero dijeron desde el interior del Consejo de Participación que no se pronunciarán respecto al tema. En Quito, Ismenia Solórzano, Teleamazonas. El candidato a la presidencia, Daniel Noboa, realiza una visita a la ciudad de Esmeraldas, acompañado de su binomio y cientos de simpatizantes que se congregaron para mostrar su apoyo. Gregory Rosero se encuentra justamente en el centro de la ciudad, donde a esta hora pues continúa el evento. Gregory, danos más detalles sobre lo que ha ocurrido hasta este momento. ¿Qué tal, compañeros, amigos? Sí, pasada las 12 del día, el candidato a la presidencia, Daniel Noboa, arribó hasta la ciudad de Esmeraldas y hizo un recorrido en todo el centro de la ciudad, acompañado de cientos de simpatizantes, y justamente arribó hasta aquí, hasta la calle Olmedo y Salinas, en pleno centro de la ciudad. Propuestas para Esmeraldas como reabrir el hospital antiguo de Delfina Torres de Concha y también el nuevo cantón para la provincia. Escuchemos. Ahora sí, vamos a tener Esmeraldas como prioridad. El pueblo esmeraldeño ha esperado tanto para que un gobierno le pare bola, para que un gobierno le dé el respeto, la dignidad que necesita el pueblo de Esmeraldas. Ahora, eso es lo que va a pasar, eso es lo que está pasando, para que nuestros niños tengan la tranquilidad, la paz para crecer, que se pueda invertir finalmente en deporte, se puede invertir para que nuestros jóvenes de Esmeraldas tengan una oportunidad de trabajar, tengan una oportunidad de estudiar. Eso es lo que vamos a hacer, vamos a luchar para lograr eso y lo tenemos que sellar ahora el 9 de febrero. Quedan en ustedes, ustedes tienen el poder. Y bien, pues fueron cientos de simpatizantes quienes acompañaron en toda esta caravana al candidato a la presidencia, Daniel Noboa, y también de todos sus binomios de la provincia de Esmeraldas. Y a esta hora, como ustedes pueden ver, el evento continúa justamente en el centro de la ciudad, en las calles Olmedo y Mejía, o más conocido también como el Parque Infantil. Posterior a esto, el candidato a la presidencia cumplirá agenda en otras provincias del país. Es la información que se genera hasta esta hora, amigos. Ustedes continúan con más en estudios. Una excelente jornada para todos. Gracias, Gregory, por esa información. Ahora le contamos que la candidata presidencial por la Revolución Ciudadana, Luisa González, realizó este sábado un recorrido en el cantón Jipijapa, en Manabí. Posteriormente se dirigió a Babahoyo, provincia de Los Ríos, en donde a las 16 horas participará del evento Reviviendo al Ecuador. En este acto, la aspirante a Carondelet pues presentará ante los militantes sus principales propuestas de campaña. Y a 15 días de las elecciones generales, los demás aspirantes a Carondelet continúan realizando actividades proselitistas. Guayas y Azuay son las provincias elegidas para socializar los planes de campaña. Caravanas motorizadas, entrevistas con medios de comunicación locales e internacionales son las actividades que realizan este sábado los aspirantes a Carondelet. Henry Cucalón, candidato de Construye, optó por realizar una gira de medios en Cuenca. En entrevistas radiales habló sobre sus planes en materia de seguridad y salud. Tengo que cumplir con la planificación, tengo que tener más policías porque en 5 años debemos llegar a 80.000. Necesito, lo dije en el debate, más médicos, más psicólogos, más enfermeras. En horas de la tarde se tiene previsto que el candidato de Construye realice una caravana motorizada en Gualaceo. De su parte, Jorge Escala, candidato a la presidencia por Unidad Popular, recorrió este sábado las calles del suburbio de Guayaquil. Al finalizar la caminata, se dirigió a los militantes que lo acompañaron en esta actividad.
descubriendo y transformando sueños. Mientras tanto, el aspirante Jimmy Jairala de Centro Democrático continúa realizando recorridos en varios cantones del Guayas. Este sábado visitará Durán, Daule y San Borondón. La candidata Andrea González del Partido Sociedad Patriótica también cumple agenda de actividades en Guayaquil. La mañana de este sábado fue entrevistada por un medio internacional. Mientras que Leonidas Sisa de Pachacutic recorrió Pascuales, Vergeles y Bastión Popular en Guayaquil. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. Y con esta información vamos a una pausa, pero al volver conozca cuáles son las multas electorales por no sufragar o no asistir como miembro de la Junta Receptora del Voto. Ya le contamos todos los detalles. Además, tan solo en la noche de este viernes se reportan ya 3 accidentes de tránsito en el cantón San Borondón. Después de la pausa le ampliamos esta información. Y estamos de regreso con más información. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Este 9 de febrero Ecuador irá a las urnas y es importante conocer cuáles son las multas y las reglas para las elecciones generales de este 2025. ¿Sabía usted que abandonar una junta receptora del voto sin una justificación válida puede resultar en una multa económica y también la pérdida de derechos electorales en futuras elecciones? Pues a continuación le contamos en el reportaje. Más de 13 millones de ecuatorianos irán a las urnas el próximo 9 de febrero para elegir presidente, vicepresidente, 150 miembros de la Asamblea Nacional y 5 parlamentarios andinos. Este proceso, fundamental para el futuro del país, está regido por normas y su incumplimiento conlleva importantes sanciones económicas. En Ecuador, el voto es obligatorio para todos los ciudadanos entre 18 y 65 años, según lo establece la ley electoral. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral ha recordado que quienes incumplan con sus deberes enfrentarán multas significativas. Aquí las tenemos. La multa por no sufragar es de $47 y equivale al 10% del salario básico unificado. La multa por no capacitarse como miembro de una junta receptora del voto es de $47 y representa el 10% del salario básico unificado. La multa por no presentarse como miembro de una junta receptora del voto tras ser notificado es de $70.50 y representa al 15% del salario básico unificado. Y la multa por abandonar la junta receptora del voto durante la jornada electoral es entre 5.170 y 9.400, es decir, entre 11 a 20 salarios básicos unificados. La infracción más grave. El Consejo Nacional Electoral también señaló que las multas no canceladas se acumularán para procesos electorales futuros. Aunque el ciudadano puede ejercer su voto, el incumplimiento económico quedará pendiente. Para estos comicios, un total de 287.534 ciudadanos han sido convocados para miembros de las juntas receptoras del voto, un rol clave en la transparencia y desarrollo del proceso electoral. La capacitación para estas funciones es obligatoria y los convocados podrán capacitarse hasta el 9 de febrero. Sofía Guir, Teleamazonas. Y a 2 semanas de las votaciones en el país, más de la mitad del material electoral ya se encuentra en el Consejo Provincial Electoral del Guayas. En el punto está Sofía Will, que nos tiene detalles de cuál es el movimiento ya a 2 semanas de las elecciones. Sofía, te escuchamos. ¿Qué tal, Astrid, amigos televidentes? Buenas tardes. Así es, desde los exteriores del Consejo Provincial Electoral del Guayas, les contamos que el día de ayer llegó aproximadamente más de 5.000 paquetes electorales que ya fueron almacenados para su posterior despliegue a los recintos electorales. Recordemos que aquí en la provincia del Guayas se cuenta con un total de más de 9.000 juntas electorales y todo este material electoral que ha llegado servirá para celebrar menos ya de 15 días las elecciones que escogerán al nuevo presidente, vicepresidente, 150 asambleístas y 5 parlamentarios andinos. Vemos movimiento al exterior de el Consejo Provincial debido a que
el día de hoy se están realizando capacitaciones a los operadores y a los asistentes del escaneo de actas. Ahí ustedes pueden ver en pantalla cómo pues ellos están entrando y saliendo. Nos han informado que tienen un receso a esta hora, pero volverán para seguir con las capacitaciones. Recordemos que esto es parte de las obligaciones dentro de este proceso electoral que ya se celebrará en pocos días. Ahora, a esta hora de la tarde vemos que no hay cierres viales. Esto cambiará con el pasar de los días debido a que por lo general las calles como la Pedro Menéndez Gilbert, la avenida Sufragio Libre y la avenida de la Democracia cierran al tránsito justo en este punto para poder pues llevar un correcto despliegue en todo este proceso electoral que, como les mencionábamos repetitivamente, está ya a pocos días de celebrarse. En todo caso, esa es un poco la información que tenemos a esta hora de la tarde. Recordarles también que pues el día de mañana se va a hacer el respectivo simulacro ya de las votaciones en las diferentes instituciones educativas, en todo caso para llevar a cabo un proceso transparente y seguro. Es la información que tenemos, Astrid, tú continúas con más. Buena tarde. Gracias, Sofía. Y durante este sábado se registraron largas filas de ciudadanos en varias entidades del registro civil de la capital. Esto porque se llevó a cabo la segunda jornada extraordinaria para el servicio de cedulación, jornada que se habilitó en 39 agencias a escala nacional en el marco de las elecciones generales de 2025. Cientos de ciudadanos acudieron a estos puntos para solicitar su documento. Otras jornadas extraordinarias se llevarán a cabo el sábado 1 de febrero, sábado 8 de febrero y el domingo 9 de febrero. Cambiamos de tema. Abogados penalistas cuestionan las propuestas de los candidatos presidenciales de reformar el Código Orgánico Integral Penal. Aseguran que la crisis de seguridad es estructural y no de endurecimiento de penas. Entre reestructuraciones, actualización y creación de delitos se han basado las últimas 69 reformas al Código Orgánico Integral Penal desde su entrada en vigencia en el 2014. El penalista Nino Casanello califica a estas reformas como una quimera, al creer que estos cambios han ayudado a la disminución del cometimiento de los delitos. Han representado más una suerte, ahí sí debemos decirlo, de populismo penal más que otra cosa. Por ejemplo, la venta con sobreprecio. Realmente es un tipo penal que mezcla conceptos, establece potestades a la Contraloría que formalmente no tiene. Otros, por ejemplo, más recientes, como el reclutamiento de menores de edad como delito autónomo, estamos por ver si es que en algún momento hay una investigación fuerte en esto, a lo mejor ya existe algún procedimiento actual del que no conocemos mayormente, pero estos tipos que van generando un catálogo cada vez más grande, no sirven de nada si no hay ejecución positiva de las autoridades. Y aquí amplía la visión, asegura el jurista. Se cree que dentro de esta crisis de seguridad, el endurecimiento de penas se toma como el mecanismo para evitar la impunidad y lograr la anhelada justicia. Cuando yo tipifico un delito, hay todo un aparataje estatal que tiene que encargarse de probarle al juez que ese delito se consumó en determinadas circunstancias. El problema es que pasa todos los días en varios lugares al mismo tiempo y la capacidad operativa de nuestras fuerzas, incluido Fiscalía, en el marco incluso de su seguridad, es limitada. Y aquí en muchos casos la imposibilidad de poder demostrar el cometimiento de ciertos delitos. Así lo detalla el también abogado penalista Moisés Sosa. Por ejemplo, el caso del femicidio. El tipo penal muchas veces termina siendo tan difícil de probar que lo único que causa es un efecto opuesto para lo cual fue creado, es decir, hay una menor cantidad de punición. Lo que para Sosa demuestra que no es necesario lesionar el marco jurídico per se. Nosotros tenemos que salir de esta falacia normativista en creer que el Código Orgánico Integral Penal es la hada madrina que nos va a venir a solucionar todos los problemas que tenemos los ecuatorianos. Históricamente, el derecho penal jamás ha solucionado una emergencia. Y aquí que ambos penalistas coinciden que para entender la problemática de seguridad se debe dejar de reformar el Código Orgánico Integral Penal y comenzar a ver hacia las falencias estructurales que tiene el sistema y el Estado. Astrid Singre, Teleamazonas. Y un accidente de tránsito en la vía San Borondón deja 4 heridos y también daños materiales. A esto se suman otros 2 siniestros viales que ocurrieron la noche de este viernes.
El siniestro ocurrió alrededor de las 22 horas con 40 minutos, según el reporte del ECO 911, en el kilómetro 6.5 de la vía San Borondón. El impacto destruyó parcialmente los postes y evitó que el vehículo cruzara al otro lado del parterre. En el interior del automotor viajaban 5 personas, 3 de ellas lograron salir por sus propios medios, mientras que 2 quedaron atrapadas y requirieron la intervención del personal del Cuerpo de Bomberos de San Borondón. Al final nos tocó hacer maniobras de extricación para liberar a la paciente que estaba un poco más crítica. Trabajamos cerca de 10 miembros, más 2 motobombas y 3 ambulancias. El conductor del vehículo fue detenido por agentes de tránsito y llevado a la fiscalía para rendir su versión de los hechos. Aparentemente ha sido una pérdida de pista, quizás por velocidad o por alguna otra situación, pero eso ya tendrán que determinarlo las pericias en el proceso investigativo. A esto se suma que en las últimas horas al menos 3 accidentes se reportaron en Guayaquil y San Borondón. Otro de ellos involucró a una camioneta que se impactó contra el parterre central y un poste metálico a la altura del retorno número 11, también en la avenida San Borondón. Además de un ciclista que fue arrollado cerca de Plaza Lagos esta madrugada, siendo trasladado con policontusiones a un centro de salud. Sofía Huir, Teleamazonas. Hacemos otra pausa, pero al volver la Policía Nacional, con apoyo de las Fuerzas Armadas, ejecutó varios operativos bajo el Plan Apolo, mediante el cual se intensifica su despliegue en la lucha contra grupos terroristas. También, en lo internacional, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, propone reformar o eliminar FEMA, la agencia encargada de la gestión de desastres. Ya volvemos. Como ya lo habíamos anunciado, a lo largo de la semana, la policía, con apoyo de las Fuerzas Armadas, ejecutó varios operativos bajo el Plan Apolo, mediante el cual se intensifica el despliegue en la lucha contra grupos terroristas. Desde el estudio está Ricardo Alcíbar, quien nos presenta los detalles y el resumen de estos operativos. Hola, ¿qué tal? Así es. El primer día de intervenciones se dio este martes en el Cantón Durán. Ahí el bloque de seguridad allanó más de 660 casas asentadas sobre el Cerro Las Cabras, donde, según información de inteligencia policial, habitan miembros de la estructura terrorista Los Águilas, dedicados a delitos como el secuestro, la extorsión, el microtráfico y el acopio de objetos robados. En este punto, también 2 covachas donde mantenían a personas secuestradas fueron incineradas. El operativo dejó 13 aprehendidos. A 4 de estas personas se les dictó prisión preventiva, a 7 medidas sustitutivas para que se defiendan en libertad, y un menor de edad, quien según la policía se dedica al sicariato, fue entregado a sus padres. Pero también los operativos del bloque de seguridad llegaron a la ciudad de Guayaquil. El segundo punto intervenido fue el complejo habitacional Sociovivienda. Aquí opera la estructura terrorista Los Tiguerones. Ellos se adueñaron de casas para el almacenamiento y posterior distribución de armamento y municiones, que son enviadas a sus 2 facciones, que operan en los sectores del Fortín, Nuevo Guayaquil, al igual que en Pascuales. Este operativo dejó 10 hombres detenidos. A 5 de ellos se les dictó prisión preventiva y los demás presentación periódica ante la Fiscalía y prohibición de salida del país. Pero también, durante la madrugada de este jueves, más de 1.200 agentes policiales y militares intervinieron con carros blindados, caballería, drones y un helicóptero en el sector de Pascuales, un punto estratégico para las bandas criminales porque tienen rutas de escape hacia los sectores del norte de la ciudad de Guayaquil o también por vía fluvial y terrestre al Cantón Daule. Esta parroquia urbana tiene bandas delictivas que mantienen a dueños de locales comerciales pagando extorsiones, un delito que registra más de 200 denuncias en la zona 8, conformada por las ciudades de Guayaquil, Durán y San Borondón, donde también se registran al menos 210 asesinatos en lo que va del año. Muchas gracias. Y hace casi 30 años, el 26 de enero de 1995, el ejército ecuatoriano expulsó una patrulla peruana que se había infiltrado en los altos del Cerepa. Así inició el conflicto. Hoy, quienes combatieron esta guerra nos cuentan cómo fue ese día.
peruano ecuatoriano se adora. El ayer, de hoy y de mañana. Por tu valor, la patria existe. La patria existe. ¡Viva! Grupo de Fuerzas Especiales 26 celebra 1995 hasta la eternidad. Este fue el grito de guerra de entre los muchos que tenían cuando hace 30 años los combatientes del Cenepa lograron desalojar a las tropas peruanas, que construyeron un helipuerto en el Valle del Cenepa, en Base Norte. Desde la época independentista, Ecuador y Perú mantenían conflictos limítrofes. El protocolo de Río de Janeiro, firmado luego de la Guerra del 41, también con Perú, no contemplaba la zona del Cenepa. Nuestras tropas no se dieron cuenta de que existía el río Cenepa. Y esos 78 kilómetros que no fueron delimitados son los que en los últimos 50 años nos habían llevado a determinar exactamente cuáles son los límites. Siempre fueron ecuatorianos, porque la tesis ecuatoriana es que fuimos invadidos y fuimos al Alto Cenepa para defender la dignidad y el honor de los ecuatorianos. En la cabecera del Cenepa se detectó a una patrulla peruana infiltrada. Se pudo establecer de que había un helipuerto. El 24 de enero, ahí es cuando yo recibo de mi general Moncayo y de mi comandante Wagner Bravo una orden de operaciones escrita a mano en la que nosotros debíamos cumplir una misión que era el desalojo de la fuerza peruana de la cabecera del río Cenepa. Así, el 26 de enero, las Fuerzas Armadas aprovecharon el principio de guerra de la sorpresa y atacaron la posición defendida por tropas peruanas, aprovechando su entrenamiento de toda una vida. ¡El Amazonas es y será nuestro! Ya a las puertas del conflicto, el entrenamiento era continuo, diario, de mañana, tarde y de noche. Posterior a ello, los soldados peruanos atacaron a las fuerzas del ejército ecuatoriano. Sin embargo, fue repelido, al igual que un intento de desembarco de tropas del país vecino en el helipuerto de Tiwinsa. Posterior a ello, nos enteramos que este helicóptero fue a caer en las orillas del río Cenepa. Nunca en nuestro sector de Tiwinsa pudo ingresar tropa alguna peruana. Así, el 29 de enero a las 4:30 de la tarde, el capitán Isaac Ochoa dio parte por radio de la victoria de Ecuador. Que no es otra. Pueblo libre sol, pueblo libre sol. Esa era la clave para prácticamente decir que estaba consolidado y que estábamos nosotros ya con el objetivo asegurado. Para los combatientes fue vital el apoyo del pueblo ecuatoriano. Llegó un helicóptero y bajaron con cartas, bajaron con mensajes para soportar el hambre, el dolor y estar con más valentía para superar al enemigo. Pero ante la necesidad de la defensa de la patria, el pueblo ecuatoriano se unió. A partir de 1995, el Ecuador es otro. El conflicto del Cenepa, que inició el 26 de enero de 1995 y finalizó el 28 de febrero del mismo año, dejó un saldo de 33 soldados ecuatorianos caídos, que al día de hoy son honrados por el pueblo y se les guarda respeto por haber defendido nuestra patria, al igual que a la tierra en la que se gestó esta guerra. María Gracia Chacón, Teleamazonas. Momentos históricos del país. En otro tema, las importaciones desde China en categoría 4x4 tuvieron un incremento de casi el 200% durante el último año. El éxito que tienen las aplicaciones de compras sería la razón principal de este aumento, aseguran consultores en comercio exterior. Las aplicaciones de compras están en todo su auge. En 2023, más de $1 millón se importaron desde la China en categoría 4x4, que permite traer artículos con un peso máximo de 4 kilogramos y un valor tope de $400. Para 2024, esta cifra de importación sumó $2.8 millones. Desde la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China se destaca que este incremento se debe al e-commerce o compra por internet. El consultor Teodoro Benavides comenta que ropa y productos tecnológicos son los artículos que más llegan mediante courier, categoría 4x4 a Ecuador desde el gigante asiático. Entonces sí tenemos un movimiento importante en cuanto a volumen y en cuanto a montos
de dinero de estas plataformas en general. Hablemos del comercio electrónico. Se prevé que al 2025 pues pueda tener un crecimiento del 20-25% en importaciones a través de e-commerce, a través de comercio electrónico desde China hacia el Ecuador. El bajo costo de los artículos, los descuentos, es lo que las vuelve atractivas. Compra el cliente a través de la plataforma, ese producto llega a una casilla de la empresa en Estados Unidos que está encargada de la distribución a nivel de América Latina. Esta multinacional que tiene operaciones en varios países de América Latina recoge la carga y luego la manda al Ecuador. De 2 a 4 semanas es el tiempo que usualmente tarda en llegar la mercadería solicitada al país, aunque en algunas ocasiones las bodegas de aduana han colapsado por tantos pedidos. La reactivación del servicio postal ecuatoriano y el incremento del personal en la SENAE podrían evitar futuros congestionamientos, afirman los consultores. El presupuesto no permite que aduana busque gran cantidad de funcionarios y ahí es donde el operador de courier, el privado, pues juega un rol fundamental. Y aunque las importaciones desde China en categoría 4x4 aumentaron, esto no fue suficiente para reactivar las compras no petroleras y que han tenido un decrecimiento durante los últimos años. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. Estamos de regreso con más información. Gracias por seguir en nuestra sintonía. La provincia de Santa Elena no solo es conocida por sus hermosas playas, sino también por su riqueza cultural y artesanal. Un equipo de 24 horas se adentró en la zona norte del cantón Santa Elena para conocer las técnicas ancestrales y también el trabajo de las comunidades que dan vida a las artesanías. En Barcelona, la jornada inició a las 6:30 de la mañana, aunque habitualmente comienza a las 4 a.m. Esta localidad de aproximadamente 3.600 habitantes es reconocida por el cultivo y procesamiento de la paja toquilla. Aquí un 60% de su población trabaja con dicho material. A 40 minutos de la casa comunal está la montaña donde se encuentran los toquillales. Desde este punto, don Eugenio recorre 2 kilómetros para así cosechar 560 cogollos, trabajo que realiza desde hace ya 30 años. Trabajamos hasta las 12 del día, 1 de la tarde y regresamos 2, 3 de la tarde. Cosechamos por lo general 5 bultos diarios. Los bultitos pequeños están conformados por 112 cogollos. Al regresar a la comunidad, la materia prima es entregada a las mujeres, quienes se encargan de realizar el proceso de limpieza, desvenar y espinar. Una vez entregada a la planta de procesamiento, la paja es cocinada y puesta a secar. De aquí inicia el proceso de selección para su comercialización. Cocinamos 45 minutos a 50 minutos de acuerdo al grosor de la paja. Hacemos 3 o 4 fondadas y empezamos a colocarlos en los tendales que tenemos aquí porque la paja toquilla tiene que secarse siempre a la sombra. Pero esto no es lo único que comuneros elaboran con sus manos, creatividad y corazón. En esta provincia se extrae la materia prima para la producción de múltiples artesanías más, demostrando así que Santa Elena tiene mucho más que ofrecer. A 10 minutos, en la comuna Libertador Bolívar, las artesanías en múltiples presentaciones como lámparas, hamacas, accesorios y más captan la atención de visitantes, en este caso particular, las que están hechas de madera. Mi arte incluye lo que es miniatura, todo lo que es carrito, todo lo que es equipo caminero, completo. La tagua resalta entre todos los productos, pues luce en varias piezas como collares, pulseras, masajeadores, recuerdos, entre otros. La semilla se obtiene de la mococha, un fruto parecido al coco que se cosecha a 15 minutos de Libertador en la comuna Dos Mangas. Para secar la tagua, después que ya se le recoge del bosque, son entre 5 o 6 meses que tiene que estar bajo sol para que esta tagua ya esté apta para hacerle artesanía. Estas artesanías muestran el esfuerzo colectivo e identidad cultural de sus comunidades, pues cada pieza representa el esfuerzo por sustentar sus familias y el compromiso de mantener vivas sus tradiciones. En la provincia de Santa Elena, Mil y Pico, Teleamazonas.